viendo la estructura y función del citoesqueleto, principalmente sus componentes, ¿verdad? Donde sus componentes vamos a poder ver los microtúbulos o polímeros de tubulina, son los más gruesos de los tres tipos. Los microfilamentos, filamentos de actina, son los más delgados, y los filamentos intermedios, que son fibras cuyos diámetros se encuentran en el rango intermedio. Y ahora vamos a estar viendo como tal lo que son las propiedades de estos y sus funciones. Veamos la primera estructura del citoesqueleto, los microtúbulos o polímeros de tubulina. En términos de estructura, como les dice aquí en esta imagen, son tubos huecos, las paredes están constituidas por 13 columnas de moléculas de tubulina. Y aquí pueden ver en esta micrografía, ¿tá?, lo que son los dímeros de tubulina, lo que son las columnas de tubulina como tal. Tienen un diámetro aproximado de 25 nanómetros con una luz de 15 nanómetros. Sus subunidades proteicas, tubulina, constituida por alfa y beta tubulina. Y la función principal es mantener la forma de la célula. Son como unas vigas resistentes a la compresión. Otra de las funciones, la motilidad de la célula, como lo son los cilios y los flagelos. Otra, los movimientos de los cromosomas durante la división celular y el movimiento de los orgánulos. Aquí podemos ver el segundo, microfilamentos o filamentos de actina, donde tienen la subunidad de actina aquí representada. En términos de estructura, son dos hebras entrelazadas de actina, cada una formada por un polímero de subunidades de actina. Su diámetro es de 7 nanómetros, la unidad proteica es la actina, y tiene varias funciones, entre ellas mantenimiento de la forma de la célula, funcionan como elementos de soportes de tensión. 2, cambios en la forma de la célula. 3, contracción muscular. 4, corriente citoplásmica. 5, motilidad celular, como los pseudópodos. Y 6, división celular, formación del surco de segmentación. Aquí tenemos el tercero, que viene siendo los filamentos intermedios, donde podemos observar lo que es las subunidades proteicas, queratinas, las unidades fibrosas y el diámetro de esta, que va de entre 8 a 12 nanómetros. Son proteínas fibrosas superenrolladas formando dobles o cables más gruesos. Las subunidades, una de varias de las diferentes proteínas de la familia de las queratinas, y dependiendo del tipo de célula. En términos de funciones, tiene varios: mantenimiento de la forma de la célula, un elemento de soporte de tensión. 2, anclaje del núcleo y otros organulos. Y 3, formar la lámina nuclear como tal. Bien, a modo de resumen, viendo lo que son los componentes del citoesqueleto. Las funciones del citoesqueleto son sostén, motilidad y regulación, donde la más obvia es proporcionar soporte mecánico a la célula y mantener su función. Y si vemos aquí esta primera figura, podemos ver que en el A específicamente, las proteínas motoras que se adhieren a los receptores en organulos pueden trasladar a los organulos a lo largo de los microtúbulos y en algunos casos a lo largo de los microfilamentos. ¿Okay? Y de ahí viene que estos tienen proteínas motoras impulsadas por ATP, microtúbulos del citoesqueleto, receptor para la proteína motora, lo que es una vesícula, y el ATP que está siendo inducido. Si miramos aquí la B, las vesículas que contienen
neurotransmisores migran hacia los extremos de los axones de las células nerviosas mediante el mecanismo detallado en el A que vimos ahora. En esta, un axón gigante de calamar puede verse dos vesículas desplazándose, que son estas que tienes aquí, a lo largo de un microtúbulo, que es este que tienes aquí, y los otros efectos que están observando es lo mismo, se están desplazando vesículas a través de esa estructura. Y si observamos lo que es esta estructura que tienen acá hacia el lado derecho, aquí podemos ver centriolos, microtúbulos, centrosomas. Vemos también secciones longitudinales de un centriolo, los microtúbulos y secciones transversales de otro centriolo. Ahora, ¿qué significa esto? Estos son centrosomas con un par de centriolos, que es lo que estamos viendo aquí. Y una célula animal tiene un par de centriolos en su centrosoma, la región próxima al núcleo donde comienzan los microtúbulos de la célula. Y los centriolos, cada uno con un diámetro aproximadamente 250 nanómetros, se encuentran en ángulo recto con uno con respecto al otro. Y cada uno está constituido por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Y las porciones azules del dibujo, estas que ven acá, representan proteínas diferentes de la tubulina que conectan los tripletes de microtúbulos. Ahora bien, aquí vemos la comparación del batido de los flagelos y de los cilios hacia la izquierda, en esta imagen de acá, y ultraestructura de un flagelo cilio eucarionte hacia el lado derecho. Si nos enfocamos en el movimiento de los flagelos, como lo muestra aquí, un flagelo habitualmente se desplaza por movimientos ondulados, como los mostramos acá. Su movilidad semejante a una serpiente impulsa a la célula de la misma dirección que el eje del flagelo. Y la propulsión de un espermatozoide humano es un ejemplo de esta locomoción del flagelo. Si por el contrario miramos el movimiento de los cilios tienen una motilidad hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Como lo muestran ahí. Imagínense esponjas o en el mar algas moviéndose hacia el frente y hacia atrás por el efecto de las olas. Así que los cilios tienen esa motilidad hacia adelante y hacia atrás que desplaza a la célula en una dirección perpendicular al eje del cilio. Una densa capa de cilios que baten a una frecuencia de aproximadamente 40-50 golpes por segundo recubre a este colpidium que tenemos aquí, que no es otra cosa que un protozoo de agua dulce. Si miramos a nuestro lado derecho, acá tenemos una sección longitudinal de un cilio que muestra los microtúbulos que se extienden a lo largo de la estructura, ¿verdad? Son micrografías tomadas con microscopio electrónico de transición. Aquí tenemos una sección transversal a través del cilio, muestra la distribución 9-2 de los microtúbulos. Los dobletes de microtúbulos exteriores y los dos microtúbulos centrales se mantienen juntos por medio de proteínas entrecruzadas, que es lo que nosotros observamos como azul violeta en la imagen.
que incluye los rayos radiales. Los dobletes también tienen proteínas motoras adherentes, los brazos de dineína, que es lo que nosotros vemos aquí en rojo en la imagen. ¿Okay? Lo demás son básicamente lo que son sus estructuras normales, lo que es el doblete exterior de microtúbulo, los brazos de dineína, los microtúbulos centrales, el entrecruzamiento de proteínas en el exterior de los dobletes exteriores y los radios. Y tenemos por último el cuerpo basal, que es aquí tenemos una sección transversal del cuerpo basal como tal, una imagen de microscopio electrónico por transmisión. Los 9 dobletes exteriores de un cilio o un flagelo se van a estar extendiendo dentro del cuerpo basal, donde cada doblete se une a otro microtúbulo para formar un anillo de 9 tripletes. Y cada triplete está conectado al próximo mediante proteínas distintas de la tubulina, que son las que aquí se muestran en colores azules. Y los microtúbulos centrales terminan por encima del cuerpo basal. Cada proteína motora que se extiende desde un doblete de microtúbulo hacia el próximo es una proteína de gran tamaño denominada dineína, que está compuesta por varios polipéptidos. Y estos brazos de dineína son los responsables de los movimientos de inclinación de los cilios y los flagelos. Y un brazo de dineína realiza un complejo ciclo de movimientos ocasionados por cambios en la conformación de las proteínas, modificaciones que requieren energía proporcionada por el ATP. Aquí, en estas imágenes, podemos ver el recorrido de la dineína que mueve los flagelos y los cilios. Si miramos la primera imagen, donde vemos en esta imagen como tal, podemos ver los dobletes de microtúbulos, el ATP que está incidiendo sobre ella y básicamente lo que nos está enseñando es el efecto del recorrido de la dineína, donde impulsados por el ATP, que se ve aquí la acción del ATP, los brazos de dineína de un doblete de microtúbulo se aferra al doblete adyacente, lo empuja hacia arriba, lo suelta y luego se aferra nuevamente, tal y como lo ven aquí. Si los dos dobletes de microtúbulos no estuvieran adheridos, se deslizarían uno en relación con el otro. Si miramos la imagen B, acá tenemos lo que es el entrecruzamiento de proteínas dentro de los dobletes exteriores y el anclaje de la célula. Y lo que estamos viendo es el efecto de las proteínas entrecruzadas. En un cilio o flagelos, dos dobletes adyacentes no pueden deslizarse demasiado lejos porque el entrecruzamiento de proteínas se lo impide físicamente. Por esa razón se inclinan. Solo se muestra aquí dos de los nuevos dobletes exteriores en esta figura, donde podemos ver la inclinación del mismo. Si miramos el C, donde vemos movimiento en forma de ola, la activación localizada y sincronizada de muchos brazos de dineína probablemente ocasiona una inclinación que comienza en la base del cilio o el flagelo y se desplaza hacia arriba hasta el extremo. Muchas inclinaciones sucesivas, como las que aquí se muestran, 1, 2 y 3,
hacia la izquierda y hacia la derecha producen un movimiento ondulado en forma de ola. En este diagrama no se muestran los dos microtúbulos centrales y ni las proteínas entrecruzadas. Aquí encontramos lo que es la estructura de los microfilamentos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho tenemos lo que son los microfilamentos y motilidad de esto. Acá podemos ver lo que son los microvellosidades, la membrana plasmática, los microfilamentos o filamentos de actina que ya hemos visto y los filamentos intermedios. El área superficial de esta célula intestinal que absorbe nutrientes está aumentada mediante sus numerosas microvellosidades, que son las extensiones celulares reforzadas por fascículos de microfilamentos. Y estos filamentos de actinas están anclados a un armazón de filamentos intermedios. Ahora bien, si miramos acá, tenemos los microfilamentos y motilidad, y en los tres ejemplos que mostramos en esta imagen, se ha omitido los núcleos celulares y la mayor parte de los demás orgánulos para mayor claridad de lo que queremos que ustedes vean. Aquí tenemos en el A el músculo, la célula muscular, el filamento de actina, filamento de miosina y el brazo de miosina. ¿Okay? Así que los motores de miosina en la contracción de la célula muscular, que es lo que pretendemos enseñar aquí, el recorrido de los brazos de miosina impulsa los filamentos paralelos de miosina y actina, que se deslizan uno sobre el otro acercando los filamentos de actina a la región central, que son las flechitas rojas que ustedes observan acá. Esto acorta el músculo y la célula. La contracción muscular implica la contracción de muchas células musculares al mismo tiempo. Acá abajo tenemos lo que es la corteza, citoplasma externo, una gel con el armazón de actina. Tenemos lo que es el citoplasma interno, solución con subunidades de actina. Y tenemos lo que es la extensión del pseudópodo. El movimiento ameboide, que es lo que estamos viendo aquí, la interacción de los filamentos de actina con la miosina cerca del extremo que la célula remolca, o sea, a la derecha, comprime con fuerza el líquido del interior hacia adelante, como si lo empujara hacia afuera, que es lo que ustedes ven aquí en este lado izquierdo, adentro del pseudópodo, que es donde está ocurriendo eso. Y el C, donde vemos el citoplasma inmóvil, los cloroplastos, la pared celular, las corrientes citoplásmicas en solución y los filamentos de actinas paralelos. En esta corriente citoplásmica en la célula vegetal, una masa de citoplasma circula alrededor de la célula, moviéndose sobre una alfombra de filamentos paralelos de actina. Y los motores de miosina adheridos a los organulos en el citoplasma líquido pueden impulsar la corriente interactuando con la actina, que son las flechitas negras que ustedes pueden observar ahí. La pared celular es una estructura extracelular de las plantas de las células vegetales, que las diferencia de la célula animal. La pared protege a la célula vegetal, mantiene su forma, impide la excesiva captación de agua y a nivel de la planta entera, las fuertes paredes de células especializadas sostienen a la planta contra la fuerza de la gravedad. Y los procariontes, los hongos y algunos protistas tienen también paredes celulares, pero pospondremos el tratamiento de este tema hasta la próxima unidad o la unidad 5 cuando la veamos. Las paredes celulares de las plantas son mucho más gruesas que las membranas plasmáticas, que va donde va a un rango de 0.1 micrómetros hasta varios micrómetros.
y la composición química exacta de la pared varía de una especie a otra e incluso de un tipo de célula a otro dentro de la misma planta. Pero el diseño básico de la planta es uniforme. Así que, ¿qué significa esto como tal? Esto significa que este dibujo que tenemos aquí muestra varias células, cada una de ellas con una vacuola de gran tamaño, un núcleo y varios cloroplastos y mitocondrias. La microfotografía electrónica que se ve en la parte superior, tomada con microscopio electrónico de transmisión, muestra las paredes celulares en el sitio de unión de dos células. La separación mediante múltiples capas entre las células vegetales está tomada por las paredes adyacentes, secretadas individualmente por cada célula. Así que aquí vemos lo que es la pared celular secundaria, lo que es la pared celular primaria y lo que es la laminilla media. Acá tenemos la distribución de síntesis de celulosa a través del tiempo y la distribución de microtúbulos a través del tiempo. En la matriz extracelular de una célula animal, la estructura y la composición molecular de esta varía de un tipo de célula a otra. Y en este ejemplo que tenemos aquí, están presentes 3 tipos diferentes de glucoproteínas: proteoglucanos, colágeno y fibronectina. Acá vemos, por ejemplo, las fibras de colágeno que están embebidas en una red de complejos de proteoglucano. Acá vemos la fibronectina, adhiere como tal esta membrana o esta matriz extracelular, la adhiere a las integrinas embebidas en la membrana plasmática. Aquí tiene lo que es la membrana plasmática. Acá tiene el complejo de proteoglucano, que también lo ven agrandado aquí, con sus carbohidratos, con su núcleo proteico central, sus hidratos de carbono, su núcleo proteico central y las moléculas de proteoglicano. ¿Okay? Y una molécula de polisacárido, que es lo que le están mostrando acá. Así que, ¿qué significa eso? El complejo de proteoglucanos está constituido por cientos de moléculas de proteoglucanos unidos por enlaces no covalentes a una molécula única de un polisacárido largo. Pero también tienen aquí lo que son las integrinas, que son proteínas de membranas que están unidas a la matriz extracelular de la célula animal por una de sus caras y por el otro a proteínas asociadas adheridas a microfilamentos. Esta unión puede transmitir estímulos entre el ambiente externo de la célula y su interior y puede producir modificaciones en el comportamiento de la célula. Bien, aquí tenemos 2 imágenes. La de arriba, conocida como la emergencia de funciones celulares a partir de la cooperación de varios organelos. La capacidad de este macrófago, ¿verdad?, marrón, esto que tienen acá, de reconocer, captar y destruir bacterias, las amarillitas que ven aquí, ¿verdad?, es una actividad coordinada de la totalidad de las células.
Su citoesqueleto, sus lisosomas y su membrana plasmática son los componentes que realizan las funciones de la fagocitosis. ¿Okay? Y esto es una imagen tomada mediante un MEP, microscopio electrónico de barrio. En la segunda imagen, aquí a la derecha, se exploran las uniones intercelulares en tejidos animal. En la primera, que tienen acá arriba, muestra una unión estrecha. En las uniones estrechas, las membranas de las células adyacentes están estrechamente presionadas una contra la otra, mantenidas juntas mediante proteínas específicas, que son las que se observan aquí como en violeta. Al formar un cierre continuo alrededor de la célula, las uniones estrechas impiden la salida de líquidos extracelulares a través de una capa de células epiteliales. Si vemos los desmosomas, ¿okay? Los desmosomas, también llamados uniones de anclaje, funcionan como remaches que aseguran a las células juntas dentro de fuertes vainas. Los filamentos intermedios constituidos por robustas proteínas de queratina anclan los desmosomas en el citoplasma. Pero, por último, no menos importante, las uniones por hendiduras, como las muestran aquí. Las uniones en hendiduras, también denominadas uniones comunicantes, forman canales citoplásmicos entre células adyacentes. Las uniones en hendiduras están constituidas por proteínas de membranas especiales que rodean un poro a través del cual pueden pasar iones, hidratos de carbonos, aminoácidos y otras moléculas pequeñas. Y las uniones en hendiduras son necesarias para la comunicación entre las células en diferentes tipos de tejidos, entre ellos el músculo cardíaco y el embrión animal. Aquí hemos visto, ¿verdad? En la célula grande, el A que tienen arriba ahí. La célula grande es un macrófago y el macrófago contribuye a defender el cuerpo de las infecciones incorporando bacterias. Las células más pequeñitas amarillas, dentro de vesículas fagocitarias. El macrófago se desplaza a lo largo de una superficie y alcanza a las bacterias mediante delgados pseudópodos llamados filópodos. En estos movimientos, los filamentos de actina interactúan con otros elementos del citoesqueleto. Y después de que el macrófago engloba las bacterias, estas son destruidas por los lisosomas, que son producidos por el sofisticado sistema de endomembrana. Las enzimas digestivas de los lisosomas y las proteínas del citoesqueleto se sintetizan en los ribosomas. Y la síntesis de estas proteínas es programada por mensajes genéticos enviados desde el DNA o ADN en el núcleo.